Me da, me da de nueva cuenta, me da gusto de saludar a todos ustedes. Un shalom, un abrazo. Estamos esperando que se conecten algunos hermanos más. Vamos a compartir este estudio eh, y sí me gustaría que antes de iniciar, todos pues me acompañen en una oración, ¿les parece? Vamos a pedirle al Eterno a través de su Santo Espíritu que Él dirija este mensaje y estas palabras para que sea de edificación para nuestro espíritu. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme y rogar al Eterno su presencia. Bendito Señor, le alabamos, le damos las gracias, Señor, por todas sus bondades y sus misericordias y la dicha y la alegría de estar en esta casa y en esta reunión con mis hermanos, rogando, Señor, que usted sea quien dirija nuestras palabras y que el Espíritu del Eterno, su propio Espíritu, mi Señor, dirija también nuestros corazones y nuestras mentes. Cada palabra aquí vertida, Señor, sea de bendición y que dé, pues, esa duplicidad de su palabra, de ese mensaje, Señor, y que llegue a más corazones. Nuestro ruego, Señor, en favor de aquel que hace posible todas las cosas, al cual le damos las gracias, la honra y la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Yeshua, así sea hoy y siempre. Amén. Bueno, tenemos, tienen ahí en sus pantallas una de las hojas que vamos a darle la lectura, donde escribimos por ahí, anotamos el texto en el cual pues me pareció pertinente que fuese el texto de base. Lo que vamos a estudiar hoy vamos a ver el corazón de la Torá. La semana pasada les comentaba acerca de la forma, cuál es la clave, cuál es el centro y esa energía que hay que aplicar para guardar la Torá. ¿Cómo se guarda Torá? ¿Cómo es que se lleva a cabo eh, pues las ordenanzas, los mandamientos del Eterno? Entonces, yo lo he titulado la lección El corazón de la Torá. Y entonces, el orden es el siguiente. Viene el texto, y luego viene el objetivo, viene una introducción y unas preguntas. Esa es la estructura como lo habíamos venido estudiando en algunas de las iglesias que estudian una escuela sabática. Eh, Repito, estas lecciones fueron diseñadas de tal modo para ser estudiadas en grupo. Y ahora me pareció pertinente traerlo ante ustedes para que juntos nosotros podamos dar nuestra opinión respecto a las preguntas que vienen más adelante. Vamos a leer el texto de memoria. Bueno, yo lo puse así como para que lo memorizáramos. Estamos acostumbrados que el texto de las escuelas sabáticas lo memorizamos. Entonces, el primer versículo es el de Esdras capítulo 7, verso 10. Y dice así la lectura, Esdras capítulo 10, 7, verso 10, dice así, pero Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Eterno y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me llamó la atención porque antes de abrir la Torá, lo primero que hizo Esdras era preparar su corazón. Es como cuando alguien va a preparar un terreno para sembrar, para darle la semilla, para incrustar por ahí ese grano que va a dar fruto posteriormente. Primero hay que preparar el terreno, primero hay que regar o quitar piedras, quitar algún hierba que pueda ahogar la semilla. Entonces el agricultor lo que hace es primero preparar el terreno. Entonces Esdras dice en la escritura que él preparó su corazón antes de estudiar o de inquirir la ley. O sea, nosotros cuando estudiamos las escrituras debemos estar conscientes de que la palabra de Dios
siempre se le debe dar toda la atención debida, puesto que es la palabra divina, hay que darle toda la atención que merece. Entonces, Esdras en el capítulo 7, repito, verso 10, me parece tremendo el mensaje. Si ya con ese versículo pudiéramos sacarle mucha enseñanza. Es muy profundo ese mensaje. Pero vamos al siguiente punto donde dice el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Fíjese lo que dice ahí. Dice que el objetivo es discernir que el corazón de la guarda de la Torá es el amor y descubrir a Yeshua, el Mesías, entre sus páginas, así como sus riquezas espirituales de bendición para una vida plena en obediencia. Entonces, ese sería el propósito por el cual vamos a analizar esta lección. Y pasando a la introducción, fíjense lo que dice más adelante, algo tan interesante. Dice ahí, Lev, comienza con una palabra hebrea, dice Lev, palabra que en hebreo significa corazón. Solo dos letras con un significado muy profundo, la letra Lamed y la letra Bet. Se ha observado que si se extendiera el rollo completo de par en par, encontramos que la primera letra del libro del Génesis, en este caso Bereshit, en hebreo, inicia con la letra Bet, y Deuteronomio, que es el último de los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá, que termina con una Lamed. O sea, al extender la Torá de Génesis a Deuteronomio, agarramos la primera letra y la última letra de la Torá, que son los 5 libros, forman una palabra. Encontramos dos letras importantes, dice ahí, que termina con una Lamed, o sea, en este caso Deuteronomio. Dos letras que forman la palabra corazón, solo que en este caso de izquierda a derecha. O sea, cuando nosotros encontramos estas letras, vemos que la Torá se le debe de darle toda la atención debida, en otras palabras, entregar el corazón. De hecho, hay un mandamiento, dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces, el centro, la fuerza, la energía que conlleva la Torá está encerrada ahí en el corazón del Eterno y el corazón de nosotros hacia Dios, porque las letras están de abajo ascendentemente hacia el Eterno. Por eso termina con una Lamed, en este caso Deuteronomio, e inicia con una Bet. Y dice más abajo que el Zohar, que es un comentario de la Torá, explica que la escritura se revela solamente a aquel que la ama y que por esta razón la Torá está visible y escondida al mismo tiempo y va llena de amor hacia el amado, despertando en él su amor. Dice más abajo, o sea, es un conocer amando y un conocer con el corazón. Se conoce al Señor amando y se conoce también con el corazón. La palabra conocer, fíjense qué interesante esta parte. Más abajo dice, es la palabra yodea. La palabra conocer se dice en hebreo yodea cuando la escritura dice, y Adán conoció a su mujer, que significa un conocimiento o un conocer íntimo entre una pareja matrimonial. Y en el sentido profundo, diríamos que el conocer lo que el Eterno nos muestra a través de su palabra es una intimidad revelada entre el amado y su iglesia. Es algo similar a una relación de pareja, quienes se conocen entre sí los gustos personales de ambos. Por ende, diríamos que conocer al Eterno es conocerlo o conocer lo que Él o lo que a Él le agrada y llevándolo a cabo. Obviamente, conocemos a Él lo que a Él le gusta, como en el caso de una pareja, se conocen, ¿verdad? Sus gustos muy íntimos, muy personales, de comida, de paseos, detallitos que entre ellos, obviamente, se entienden. Ahora, cuando nosotros conocemos al Eterno, vamos conociéndolo
sus deseos. Obviamente el deseo de él es la Torá, es las escrituras, es sus mandamientos, porque ese es el corazón de nuestro Dios. Entonces, a él hay que agradarle. Es lo que está tratando de describirnos esta primera parte de la introducción. Dice que en el libro Cantar de los Cantares, que es el más bello de los cantos, símbolo de la iglesia Kehilá o Keilah, y su amado, es una relación, es una alegoría entre la iglesia y nuestro Señor. O sea, la pareja que se narra en el libro de Cantares. Dice, narra una experiencia de ese amor y que describe ampliamente una relación espiritual entre los santos que le aman y su Señor. Dice más abajo la palabra shar, que significa cantar y que a su vez procede de la palabra sher. Fíjense qué interesante dice aquí, que significa cadena o collar, lo cual vemos que se trata de un yugo suave, bello y benigno. También viene del verbo shir, que significa ombligo, simbólicamente unidos al Eterno por su palabra y su Torah, como un embrión que se sustenta de la madre por el llamado cordón umbilical. Ambos sugieren una cadena que nos unen a Dios, el Eterno, o sea, una cadena que menciona Proverbios capítulo 1, verso 9. Fíjense qué bonitas palabras dicen ahí, cuando dice de aquellos que obedecen su Torah. Porque adorno, dice Proverbios, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso es lo que dice en el libro de Proverbios, relacionando a esa cadena que tenemos con el Eterno, como se describe en esta porción de la introducción. Más abajo dice así, el libro del Génesis, Bereshit, en lengua hebrea, viene de la palabra berit, que significa alianza. Se entiende entonces que el Eterno preparó una alianza desde el principio para todo aquel que le busque diligentemente, como dice alguno de los versículos que vienen adelante, dice, buscarlo con todo el corazón. Deuteronomio 4:29. Debe fijar su corazón en Yahvé, en nuestro Señor. Y primera de Samuel capítulo 7, verso 3, y amar a Dios con todo su corazón. Y Deuteronomio capítulo 6, verso 5, viviendo en, en entera docilidad. ¿Ok? Eso es lo que describen estos versículos. Esto lo coloqué ahí para que cuando tengamos la oportunidad pudiéramos nosotros también ojear las escrituras y darle una revisión en sus casas. Ahora, fíjese lo que dice más abajo. Por otro lado, el corazón de la Torá se encuentra en la persona de Yeshua revelado y encriptado entre sus letras y en figuras, tipos y sombras. Este es el propósito del estudio de la Torá, descubrir ese misterio que es Yeshua o el Yeshua oculto y, y encontrarlo buscándolo como el más precioso tesoro. Por ello, y termina esta porción, dice, por ello no es raro encontrar no es raro encontrar evidentes insinuaciones que sugieren reveladamente lo escondido de este secreto. Un ejemplo simple lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y ahí vienen unas letras hebreas, cómo dicen en la Torá, cómo se describe en ese primer versículo, que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. O sea, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y hasta cuando llega en esa parte, en esa porción, encontramos dos letras, que de hecho los rabinos se preguntaban unos a los otros cuando estaban haciendo la escritura. Aquellos antiguos escribas le preguntaban al otro, oye, ¿qué significan estas dos letras, Aleph y Tav? Dijo, pues no sé, tú colócalas, ¿verdad? Porque Moshe ahí las puso. De hecho, ahí están al revés. La Aleph debe de ir a la derecha y la Bet debe de ir a la izquierda, al lado izquierdo de nosotros. Y así está en la Torah, Aleph y Tav, que son la primera letra y la última del alfabeto o alefato hebreo, que en griego sería alfa y omega, de quien sabemos que esa alfa y omega
es nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Tremendo. Entonces, a la hora de estar revisando las escrituras, la Torah, vemos de una manera tipificada, entre escondida, dando esas sugerencias sutilmente, cómo se va encontrando el Mesías a lo largo y a través de la Torá, y es algo maravilloso. Cuando nosotros buscamos ese tesoro, lo vamos encontrando. Y cuando yo me he dado cuenta de algunos tipos y sombras, la verdad se llena de gozo y de alegría mi corazón. ¿Cómo es que el Mesías está encriptado ahí en la Torá? Cuando nosotros lo descubrimos, para mí es una alegría inmensa. Y fíjense lo que dice ahí en Lucas capítulo 24, verso 27, que viene ahí en esa porción. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea, el Mesías empezó a hablarles a aquellos dos hombres que se fueron de Amaús. No sé si ustedes recuerdan que dos personas después de la muerte de Cristo, del Mesías, Yeshua, y después de su resurrección se le aparecen a dos hombres que iban en camino a Maús. Y cuando él come con ellos, cuando el Mesías está en comunión con ellos, les empieza a enseñar todas estas cosas y les declaraba todas las cosas que estaban en la Torá y en los profetas. Encriptado, descrito sutilmente la persona de Yeshua, nuestro maestro, el Señor, eh, el Cristo, o sea, en término griego. Ahora, eh, este es el trabajo, esta es la labor que vamos a desempeñar. Cada vez que busquemos la Torah, vamos a aplicar el corazón, vamos a aplicar nuestra alma, nuestro ser, y vamos a encontrar esos tesoros que están escritos ahí en la Torah. ¿Qué les parece? Qué interesante da este comentario. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, sí me gustaría que si alguien tiene un comentario y algo que le llamó la atención, para poderle darle un poquito más de realce los aspectos que están ahí describiéndose en la introducción, para darle una explicación un poquito más amplia. Si alguien quiere comentar respecto a algo que le llamó la atención, a mí me gustaría que revisen esa primera parte de la introducción y podamos comentar algo que les llamó la atención. ¿Qué es lo que más le llamó la atención a usted, hermano? Doy unos segundos, dele una ojeada, revísele lo que nosotros leímos en la primera parte. ¿Alguien vio las dos letras que forman el Pentateuco, la palabra Lev? ¿Alguien vio el Aleph y Tav en el libro del Génesis? ¿O alguien le llamó la atención, por ejemplo, déjeme ver, la palabra Yodea, lo que es conocer, lo que es, por ejemplo, eh, el significado de lo que viene escrito en el libro de Cantares, ¿sí? La palabra shar, la palabra sher, o algo que le llamó la atención. No sé si quedó claro algo que queramos explicar. Sí, Pues a mí, hermano Gabriel. pues a mí me queda claro que no hay coincidencias pequeñas. Creo que en todos los mensajes que tenemos hay algo dentro y Así. creo que si usa esas letras al principio y al final, lleva un mensaje. O sea, independientemente del mensaje que te da en ese escrito, creo que siempre la palabra lleva un mensaje posterior o más profundo del que se puede leer a primera vista. Creo que no hay casualidades en la palabra. Creo que desde un principio, como el Eterno sabe más allá del tiempo, este, creo que nos dejó algo que teníamos que ir descubriendo conforme pasaran los años y la vida y el conocimiento fuéramos adquiriendo. Sí, qué interesante, ¿verdad? A mí también me llamó la atención la palabra Aleph y Tav.
Déjenme les comento. La letra Aleph está formada por tres letras. Quiero que con su vista, quiero llevarlos a donde dice, encontramos dos letras, donde dice la Aleph y la Tab. No sé si la han encontrado de esas dos letras. Sí, después donde dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, donde dice en el principio creó los cielos y la tierra, posteriormente vienen dos letras. Digan con un sí, sí, no sé si la encontramos. Amén. Bien, la letra Aleph tiene como un bracito hacia arriba, no sé si la notan, y luego tiene un bracito hacia abajo, ¿verdad? Y luego tiene como una letra transversal con con su plica que va hacia ascendente y la otra que está en la parte de abajo. Esa es la letra Aleph. Ese tiene un significado tremendo. Por ejemplo, la letra Aleph da a entender que esa comita que está arriba es una yod, o sea, es un brazo, es una mano hacia arriba. Y la otra, como una patita que va hacia abajo, es también una mano. Representan dos manos. La mano que va conectada con el Eterno y la mano que Dios nos da aquí en la tierra, que es Yeshua, aquí, que nos conecta con el Padre. ¿Sí? Entonces, esa es una explicación que se le ha dado de cada una de las letras. Les comento esto porque, como paréntesis, sería interesante hacer un análisis de cada una de las letras, por qué están formadas de esa manera. ¿Sí? Y tiene una razón de ser, tiene una profundidad tremenda cada una de esas letras. ¿Sí? De hecho, la Aleph representa la fuerza en letras uh, primitivas. Antes de estas figuras era simbolizada con un toro, dos cuernitos y la cabeza de un toro que representa fuerza, que representa poder, que representa autoridad. Y esa autoridad, hermanos, como que nos sugiere que hay una conexión aquí en la tierra y, y allá en el cielo con el Padre. Entonces, cada letra tiene, no sé, será que a mí me emociona cuando analizo cómo es que están escritas cada una de esas letras y qué simbolizan, ¿verdad? La figura que representan esas palabras o esas letras, en este caso hebreas. Bueno, era el comentario que yo pudiera aportar respecto a esta introducción. Y todavía puedo dar paso a alguien más que quiera dar su punto de vista en lo que acabamos de leer y acerca de la introducción. Bien, vamos a pasar ahora eh, al siguiente punto ah, donde dice preguntas y estudio. Y he colocado 5 preguntas. A mí me gustaría que abrieran sus cámaras y que entre todos pudiéramos participar y dar nuestra opinión, porque está diseñado para hacerlo como una especie de mesa redonda, ¿verdad? Un estudio entre todos y dar nuestra participación. Vienen varias preguntas. Una de las primeras preguntas dice, en el Salmo 119, versículo 1 al 16. A mí me gustaría que a alguno de nosotros le diéramos la lectura a estos 16 versículos. Fíjese qué tan interesante está y luego vienen unas preguntas. Lea por favor el Salmo 119 del 1 al 16, dice aquí. Y la pregunta dice, ¿qué afirmaciones positivas habla el salmista con respecto a la palabra y la ley del Eterno? Repito, ¿qué afirmaciones positivas habla el salmista con respecto a la palabra y la ley del Eterno? Vamos ahora a escuchar por alguno de ustedes la lectura de este Salmo del 1 al 16.
Bien, vamos a leer Salmo 119, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahvé, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tu mandamiento. En mi corazón he buscado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame tus caminos, y con mis labios he contado todos los usos de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Ok, sí encontraron algunos puntos sobre esta primera pregunta, porque son afirmaciones positivas que habla el salmista con respecto a la palabra y la ley del Eterno. Alguien que me diga, mire, yo acabo de encontrar esta afirmación positiva de la palabra del Eterno. Vamos a compartir cada quien algún punto de lo que haya encontrado o notado su punto de vista respecto a esta lectura. Hermanos, Sí, hermano Jesús Galaviz. sí, permítanme. ¿Sí se escucha bien? Sí, lo estamos escuchando. Bueno, dice afirmaciones positivas, ¿verdad? Así es. Bueno, desde el primer versículo dice, bienaventurados, dichosos, dice, los perfectos de camino, Amén. los que andan en la ley de Jehová. Es una afirmación positiva, Oiga, qué tremendo, da una bienaventuranza. sí. Dichosos, dice, Ok, felices, ¿no? felices, sí. Eh, Esta Ajá. es la primera que encuentro. Amén. Qué bueno. Es que ya con eso abre todo un panorama tremendo. O sea, es inspirador la manera o la introducción como el salmista está iniciando este bello salmo. Fíjense, que de hecho a mí me gustaría compartirles con ustedes ya en hebreo cómo está escrito el Salmo 119 y cómo está codificado, porque está formado por versículos de ocho porciones. Obviamente son 8 versículos de la letra Aleph y luego 8 versículos de la letra Bet y luego 8 versículos de la letra Gimel, así hasta la letra Tav. Son las 22 letras, cada, Sí, cada porción son 8 versículos. Y en hebreo, cada porción, si es la letra Aleph, todos los versículos inician con la letra Aleph, pero esos van formando acrósticos, van formando palabras que en su momento me gustaría compartirse cómo se usa el Salmo 119. Pero me dio alegría que al ver que inmediatamente notamos esa palabra tremenda que dice nuestro hermano Galaviz. Son dichosos, son alegres, y obviamente ya en la terminología latina o castellana se ha interpretado o traducido como bienaventurados. ¿Ok? ¿Alguna otra sí. parte? Sí, enseguida el que sigue también es otra bienaventuranza, es otro motivo para que el hombre sea feliz. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea, Eh, ajá. Definitivamente el hombre o el ser humano adquiere pues un estatus de dicha, de felicidad, de plenitud, Uh-huh. ¿sí? Este, ¿Y por qué? Porque la ley del Señor se perfecciona el camino de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando se le busca de corazón. Amén. Eh, los que, dice, cuidan, guardan sus testimonios, o sea, sus verdades. Mm. Tremendo, ¿verdad? De hecho, para poder entender las escrituras,
Uno de los requisitos, dice un rabino, si usted no está alegre, si usted no está dispuesto a su corazón, si usted no está feliz en ese momento, es muy difícil, como que batallamos para que el Espíritu trabaje y que nos revele a nuestro interior, ¿verdad? Su palabra. Entonces, el corazón alegre, el gozo por estudiar su palabra, llega inmediatamente una revelación. Pero si estamos tristes, amargados, enojados y estamos leyendo la Torá, batallamos para poder entender. Entonces se necesita un corazón feliz. Por eso dice bienaventurados, como inicio de este versículo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Hermano Gabriel, creo que iba a hablar. Sí, el versículo número 7. Sí. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Digo, ahí Sí. estábamos hablando del amor desde un principio, desde o sea, del amor hacia Dios. Entonces, aquí yo creo que cuando uno aprende a amar a Dios, a su enseñanza, es cuando realmente pues se abre hacia los juicios, hacia el aprendizaje, hacia el entendimiento de la Torá. Amén, amén. Déjeme darles un secreto muy personal. Cuando yo a veces agarro las escrituras y yo no siento todavía alegría, gozo cuando lo que yo estoy leyendo, entonces yo no me siento a gusto, yo le sigo leyendo, yo avanzo, yo sigo estudiando, y entonces cuando yo me compenetro con las escrituras y cuando escucho estos versículos, a veces, disculpen la expresión, ¿verdad? Se me pone la piel así de gallina, de emoción, de alegría, mi corazón late, ¿verdad? Porque encuentro cosas maravillosas. Entonces, esa es la posición correcta de estudiar las escrituras y es un corazón dispuesto para aprender la Torah. Entonces, ese es un secreto. Hagámoslo todos antes de estudiar las escrituras, un salmo o la Torah o cualquier parte de la Tanaj, bueno, obviamente las escrituras, pudiéramos nosotros encontrar esa alegría, ese gozo. Hasta entonces yo me doy por muy servido, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los requisitos y uno de los secretos para poder estudiar correctamente las escrituras. Cuando no sentamos esa alegría, bueno, pues hay que avanzar hasta como cuando alguien está bombeando aquellas bombas de agua antiguas, ¿verdad? Que le sacaban agua para sacar del pozo. Entonces hay que seguir bombeando hasta que llegue, nuestro corazón se llene de alegría y de gozo. Ok, otro comentario por ahí. El 5 y el 6 van de la mano. 5 y 6. Dice el autor, en ese anhelo de guardar la Torá, la ley, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Porque fíjense la bendición que viene, dice, entonces no sería yo avergonzado. Qué tremendo es esto. Cuando confiamos en Dios, hay otro salmo que también habla de esto, Señor, en ti confío, no seré yo avergonzado. Entonces es una bendición muy grande en guardar la ley y los mandamientos. Amén. Se fija, o sea, qué maravilloso. Y seguimos encontrando los primeros 16 versículos, obviamente son las primeras dos letras, Aleph y Bet, donde encontramos las afirmaciones positivas como un parteaguas, como un inicio para poder comprender todo lo que va a decir el salmista posteriormente a los siguientes versículos de este Salmo 119. Ahora, hay otra pregunta más abajo, dice, ¿y qué requisitos y claves se describen para guardar correctamente su Torah? Repito, ¿qué requisitos y claves se describe para guardar correctamente la Torah? Hay requisitos, hay claves que vamos a subrayarlas, vamos a buscarlas, ¿verdad? Como las mejores perlas, ¿verdad? Para poder encontrar esos requisitos. Buscarlo con todo nuestro corazón. ¿Sí? En el verso 2 dice, y con todo el corazón le buscaré, le buscarán. Esa es una de las claves, ¿verdad? Que con todo el corazón le buscan, ¿verdad? ¿Y qué significa el corazón? Pues todo, la plenitud, ¿verdad? Que hay en nuestro interior. Por eso el Mesías decía que ¿cuál es el más grande mandamiento? Bueno, es amarás a tu prójimo, pero también al Eterno, ¿verdad? Amarás a Dios primeramente y también a tu prójimo como a ti mismo. Son el más grande mandamiento. Ese es el corazón de la Torah.
Bien, ¿algún otro requisito que Sí. podamos encontrar? En el 7 lo especifica, dice, te alabaré con rectitud de corazón. Y luego habla de alabanza, ¿verdad? Ujú. Con rectitud de corazón. Una cosa es de emocionarse, ¿verdad? Por la Torah, pero hay que también llevarla en la práctica, ¿verdad? Con una correcta dirección de nuestro corazón hacia Dios, ¿verdad? En el mismo versículo 7, en la parte baja, dice cuando aprenda, o sea, el requisito es aprenderlos, ¿Vale? es conocerlos, es escudriñarlos. Dice, entonces, cuando yo aprenda, dice, eh, tus justos juicios, o sea, un Amén. requisito es aprender, es estar estudiando, es estar ocupados en conocerlos. Fíjese qué posición tan sublime es a la hora de estudiar su palabra. Es muy diferente a la hora de estudiar porque mucha gente, hermanos, digo, con todo respeto, sin ofender a algunas congregaciones, pero de una manera frívola, muy light, ¿verdad? Eh, muy simple, ¿verdad? Más es como un estudio de conocimiento y nada más. Pero las escrituras se inician con el corazón, ¿verdad? Se empapa uno con la emoción, ¿verdad? Interior del espíritu para poder sacar esas perlas y poder comprender. Dice el Mesías, dice la escritura, el que quiera conocer de mi palabra, y repite como parecido a un pleonasmo, dice, el que quiera conocer mi palabra, conocerá de mi doctrina. O sea, solamente aquellos que están dispuestos a conocer lo van a conocer. No es un conocimiento solamente intelectual, sino un conocimiento del corazón, como decía en la introducción, ¿verdad? Yodea. Bien, sigamos adelante. Si no, pasamos a las siguientes preguntas. Y está la pregunta todavía en la mesa. Dice, ¿qué requisitos claves se describen para guardar correctamente su Torah? Pastor, yo no entiendo, o sea, que muy bien a qué se refiere en el versículo que es 13, que dice, con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. O sea, como que a qué se refiere eso. ¿Qué es? Esta versión dice, Vamos a ver en esta otra versión. dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Sí, o sea, eh, cuando uno comparte la Torah, obviamente también implica lo que es justo, pero también hay juicios a las naciones, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, aquellos que están fuera de ley, fuera de la Torah, también recibirán su pago. Diríamos que hay gente de idolatría, gente que adora otras imágenes, otras cosas, cuestiones. Entonces tendríamos también que ser directos en esa porción. Así lo dice esta versión. ¿Cómo dice esta versión? Dice, con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies, Sí, incluyendo el sí. juicio. O sea, yo declararé todos los juicios que usted, mi Señor, usted pronuncia, lo que usted decreta, yo también lo voy a afirmar. Voy a estar de acuerdo con aquello, ¿verdad? Es algo parecido. No Yo sé creo que eso, o sea, como que para mí nos enseña a que debemos de aceptar que todo lo que Dios hace es justo y perfecto. ahora, por el otro lado, tomándolo muy subjetivamente, porque se puede entender subjetivamente y se puede entender objetivamente. O sea, al entenderlo objetivamente, también estamos de acuerdo y decretamos los juicios que Dios hace con terceras personas, ¿verdad? Entre las naciones. Pero también debemos de entender que cuando Dios hace un juicio con nuestras vidas porque está haciendo correcciones, entonces debemos de decir, Señor, pues estoy de acuerdo, ¿verdad? También dice la escritura, dice que nosotros debemos aceptar toda disciplina porque viene del Padre de las luces, es el que nos corrige y nos va guiando, entonces debemos estar de acuerdo, ¿verdad? Humillaos bajo la poderosa mano del Eterno, dice, y Él os ensalzará cuando
cuando fuere su tiempo. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a aceptar esa disciplina como el punto de vista que explica mi hermana Mónica, ¿verdad? Entonces se puede entender subjetivamente y objetivamente. Si me permiten, hermanos, Sí. en el mismo verso 13 dice, bendito tú, oh Jehová. Dice, enséñame tus estatutos. O sea, tenemos que clamar a Él para poder aprenderlos y que Él nos revele bajo el poder de Él los estatutos, que los podamos entender, comprender, porque después sigue en el verso 14, dice, otra condición es complacerse y me complazco, dice. Y en el 13, en el 14, pero en el 15 dice, meditaré. Y en el 16 dice, me regocijaré. Y luego por último dice, no me olvidaré. No me olvidaré, ¿verdad? Qué tremendo. Pues de hecho, porque cuando el Señor hace sus justos juicios en nuestras vidas, si lo vemos desde el punto de vista subjetivo, entonces David dice, bueno, yo también tengo que estar dispuesto, Señor, enséñame para no caer, ¿verdad? Y en desobediencia y no recibir esa disciplina, pues dame esa fortaleza y empieza a hacer una oración para pedirle al Eterno de cómo Él lo pueda sostener, de no caer, ¿verdad? De sus mandamientos. Hay una máxima, he escuchado por ahí, dice, si lo escucho, probablemente lo recuerde. Si Ajá. lo escucho y lo escribo, es casi seguro que lo recuerde. Pero si lo escucho, lo escribo y lo hago, jamás se me olvidará. Aquí en el Betla estoy dispuesto a escuchar, a aprender directo de ti, para regocijarme, para no olvidarme, para meditar en ellos, y es un todo, ¿verdad? Es un todo, no se esté entendiendo correctamente lo que leo, Sí, sí, amén. pero yo pienso que una vez que, no sé si ustedes han experimentado, pero creo que sí, cuando hay algo que no es, ante la mirada de Dios no es correcto y que se te presenta, y que lo vences en ese día, te sientes con ánimo de irte a dormir victorioso y se vencí. O Amén. sea, no porque he vencido uno en lo personal, pero los estatutos de Dios me permitieron vencer. Amén. Sí. Bien. Hay termina con una palabra el verso 16, ahí en el mismo Salmo 119, que en mi versión dice Gimel, puede ser Gamal, no sé la pronunciación correcta, pero significa dar beneficio o dar lo merecido. Entonces en el verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, y hay una bendición. ¿Es así? Sí, así es. Así es. Bien. Pues maravilloso todo lo que hemos encontrado. Así se fijan, nomás unos primeros versículos, todas las cosas que el salmista está describiendo e inicia precisamente de la manera correcta de cómo entregarse a la guarda de la Torah, de sus palabras, de sus mandamientos, ¿sí? Y es maravilloso, es inspirador, ¿verdad? Bien, algo más y no pasamos al siguiente punto. Sí, bien. Dice la siguiente pregunta. Dice, del mismo capítulo 119, lea por favor los versículos 17 al 32 y diga qué peticiones u oraciones ruega David al Eterno. Ahora vamos a ver unas peticiones. Vamos a ver las oraciones por las cuales David se inspiró para escribir los versículos 17 al 32. Entonces los vamos a leer. Sí. Vamos a escuchar cómo dice también la lectura. Mi hermano Emilio le va a dar la lectura. Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebranta
Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparte de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Yahvé, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Qué bonito, ¿verdad? O sea, y yo creo que debemos de aprender de David porque esas deben ser nuestras oraciones, de pedir al Eterno estos puntos que ahorita vamos a comentar, que están escritos ahí en el versículo 17 al 32. ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo pide David? ¿Cómo empieza él a rogar al Eterno que lo ayude? Y específicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Y desde el 17 dice, haz bien a tu siervo para que viva. Haz bien a tu siervo para que viva. viva. O sea, para poder entonces Guarda. tener esa habilidad, ese poder para poder guardar su Torah, ¿verdad? Bien, ¿algo más? Yo creo que también él pide como protección, o sea, que Dios le enseñe sus mandamientos y estatutos, pero le está pidiendo que lo proteja. Y aparte, a mí me deja esos versículos que debemos también pedir ayuda para cumplirlos, porque nuestra naturaleza Sí. a veces se va en contra de lo que Dios quiere, ¿verdad? O sea, Sí. somos humanos y a veces pues no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Pero nosotros también debemos de pedir esa ayuda para que Él nos ayude a hacer, pues no somos perfectos, pero a ir por perfeccionando nuestra vida. Claro, porque Dios dice una de las cartas de los discípulos de Yeshua, dice, porque el Señor es el que obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, si nosotros no le pedimos a Dios esas fuerzas, esa habilidad, como dice mi hermana Mónica, entonces vamos a tener esa deficiencia. Entonces, no sé cuántos de nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante y que podamos guardar sus mandamientos como lo hacía David. Entonces, ese es un ejercicio espiritual bien importante, ¿verdad? Tremendo, porque sí sería una práctica muy recomendable, ¿verdad? Para que nosotros podamos guardar su Torah, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Su fortaleza. ¿Algo más? ¿Qué pide David por ahí? Bueno, también porque Pablo decía que, ¿cómo va el versículo? Que hago lo que no quiero. ¿Ah? Y sí, ¿verdad? Algo así, o sea. Capítulo 7, sí, de Romanos, Sí. lo que no quiero, esto hago, más lo que quiero hacer, esto no hago, ¿verdad? Porque hay un mal que hay en mí, ¿verdad? Y entonces se empieza a decir una serie de frases, ¿verdad? Eh, pero ahí lo que nos describe, lo que dice mi hermana Mónica, tiene mucha razón, porque nosotros como humanos tenemos una lucha en nuestro interior. Y entonces estamos nosotros pidiéndole al Señor esa fortaleza, bueno, entonces nos da la victoria. Si de otra manera creemos que por nuestras propias fuerzas, pues nunca vamos a poder lograr hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Sí, en los primeros versículos 17, 18, 19, vemos a un ser humano, a un rey David, clamando a Dios, o sea, pidiendo a Dios, rogando a Dios, dice, eh, dame sabiduría, dice, abre mis ojos para que yo vea, dice, ¿sí? Abre Amén. mis ojos y miraré las maravillas de tus leyes, o sea, dice, no las encubras, o sea, no ocultes, hazme verlas, dice, hazme verlas bien,
purifica mi vista para poder ver claramente, dice aquí. Y dice que Él lo desea con el alma, dice, consumida está mi alma, de desear tus juicios en todo tiempo, o sea, no solamente cuando todo está bien, sino cuando más oscuro está, más difícil puedo ver, dice, hazme ver, este, tus juicios, o sea, que yo pueda ver perfectamente lo que es. Ujú. Aparta de mí el aprobio y el menosprecio. Quiero hacer las cosas de tal manera como a ti te agradan, pero necesito que tú me las reveles bien, que tú clarifiques mi manera de ver tus estatutos, cómo es lo correcto. Clama, Amén. clama por ayuda, ¿verdad? Recuerdo una anécdota que se menciona por ahí en la historia de Estados Unidos, donde uno de los generales se acerca a Abraham Lincoln. Estaba lloviendo, estaban en la tienda de campaña y veía al presidente, uno de sus generales, pues algo angustiado, y le dice, lo palmea, señor presidente, no se preocupe, dice, Dios está con nosotros. Ujú. Y Abraham Lincoln le responde, eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es saber si nosotros estamos del lado de Dios. Y Sí, aquí, y yo creo que David dice, estoy angustiado, como dice nuestra hermana, estoy preocupado, estoy pidiéndote ayuda porque el mal me rodea y necesito ver claramente lo que tú indiques, porque tú, en realidad, tus mandamientos deben de ejecutarse en mí, dice. qué tremendo, ¿verdad? Y maravillosa anécdota que dice nuestro hermano. De hecho, sí, tenemos que pedirle a Dios que nos abra la mente, la visión para poder ver y comprender, porque estamos actuando y creemos que estamos en lo correcto, pero a lo mejor estamos haciendo algo que no nos hemos dado cuenta que estamos mal. Pero por eso el Señor debe de revelar en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo, para poder entender, decir cómo es que se hacen las cosas y en qué estoy mal. Entonces, el único que sabe lo que hay en nuestro corazón, pues es nuestro Dios. Pues, tenemos que pedirles, bueno, Señor, revélame, ¿verdad? Porque de otra manera pues, no me doy cuenta, ¿verdad? De hecho, David en otro de los salmos dice, guárdame de los pecados, de los que me son ocultos inclusive, porque a veces cometemos algunos pecados o errores y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que decir, Señor, pues revélame, ¿verdad? Porque pues yo necesito también tener un corazón entendido y una mente abierta para tu palabra, ¿verdad? Gracias, mi hermano Galaviz, por su participación, que está tremendo también. ¿Algo más por ahí? Bien, en la pregunta 3 dice así, del capítulo 14 de Juan, ahora vamos a pasar al siguiente punto, del capítulo 14 de Juan, fíjense, los versos 15 al 26, y hay una pregunta. Vamos a escuchar la lectura y luego hago la pregunta, ¿les parece? Dice así, 14 de Juan, versículos 15 al 26. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros en el mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien. Gracias, hermano Emilio. Dice ahí la pregunta. De hecho, son dos preguntas, pero vamos a la primera. Dice así, ¿qué demostración les pide Yeshua a sus discípulos? Y en esos versículos también vemos que ellos estaban aprendiendo del maestro de cómo guardar Torah, pero les hace eh, una petición. El Señor le dice, ¿qué demostración? Repito la pregunta, ¿qué demostración les pide Yeshua a sus discípulos? Pues que demuestren su amor cumpliendo, que demuestren ese amor que a veces decimos, pero que en nuestros hechos distan. Dicen, ¿no? Así es. Si me aman, guarden, practiquen, vivan de acuerdo a lo que está indicado, a Amén. los mandamientos. O sea, esa es la mejor manera, dice, de demostrar que me aman. Y si ustedes lo hacen, dice, mi padre y yo, dice, habitaremos en ustedes, seremos uno solo, seremos unidad. Dice, estaremos estrechamente unidos. Gracias. O sea, esa palabrita, sí, ¿verdad? Así dice, sí me amáis. Entonces, con esa palabra dice mucho, ¿verdad? Porque está implícito la idea de que si ustedes están tratando de agradarme, bueno, pues demuéstrenlo. Entonces, esa palabra, si es que me aman, entonces guarden mis mandamientos. Es lo que encuentro en el espíritu de la respuesta que dice mi hermano Galaviz. Entonces, ¿hay algún comentario más? ¿Qué es lo que les está pidiendo Yeshua? ¿Qué demostración les dice que hagan? O bien, si gustan, podemos pasar a la siguiente pregunta donde dice, y como respuesta a su obediencia, ¿qué grande promesa les ofrece? Y ahí encontramos algo tremendo. Fíjense lo que el maestro promete, tan solo con obedecerlo. Si ustedes me aman, número uno, agrega el amor, y luego la obediencia a los mandamientos, por ende viene algunas de las promesas. ¿Cuáles son? Sí, en el Que vivirá verso, con nosotros. ¿Mande? Hará morada, dice, moraré, viviré. Mi padre y yo viviremos con ustedes. Oiga, pero no nomás el Mesías, sino el Padre también, ¿verdad? Como dice mi hermano. O sea, Amén. mi Padre y yo haremos morada con él, ¿sí? Y cuando Dios está en ti, está contigo, no puedes tener mejor compañía en el universo más que esta. O sea, ¿qué puede, decía el rey David, el Señor y el pastor, y nada me faltará? Amén. ¿Por qué? Porque hay plenitud, porque al estar Dios a cargo de ti, contigo, habitando contigo, al pendiente de ti, hay plenitud, o sea, no falta nada, dice, y nada me faltará, dice el siervo David, decía, con que sea él, dice, todo está lleno, todo está completo. Amén. Bien. Y aún todavía aparte, como ese es el inicio de lo que estamos descubriendo hasta este momento, pero si seguimos leyendo más abajo, vamos a encontrar más promesas del Padre. Fíjense, todo se desprende de si me amáis, guardad mis mandamientos, pero posteriormente viene más promesas. ¿Qué otra promesa más encontramos? dice en el verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y los discípulos le preguntaron, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y él les contesta, el que me ama y mi palabra guardará, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él, lo que decía nuestro Lo que hermano. decía también nuestro hermano, ¿verdad? Y aquí lo describe un poquito más amplio, todavía los versículos posteriores, ¿verdad? Habitará. Habitará en nosotros y sí, hará morada con nosotros, ¿verdad?
Ese es una especie de Shekinah. De hecho, uno de los pasajes de los profetas dice que cuando estaba describiendo que el templo ya no iba a estar, pero dice, yo voy a hacer un pequeño santuario para ellos, de donde yo los aviente a todas las naciones, a todas las tierras, a las 10 tribus, o a los dos en este caso, porque unos se fueron al norte y otros al sur, en este caso Judá, Benjamín y una porción de los levitas que se fueron a Babilonia, pero dice, a donde yo los arrojaré, yo haré con ellos un pequeño santuario, ¿verdad? Aún el Señor lo promete, que Él va a estar entre nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Amén. Sí. Nuestro hermano Jonas. Sí, dice que Activa el micrófono. No, si quieres acá, no sé si oyes también. nuestro hermano Jonás quiere compartirnos algo. A lo mejor es que Sí, ok. yo creo que David Elías, Sí, se anticipa al tiempo de Jesús. David se Se anticipa. anticipa. Porque al- Jesús, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ok, Y la verdad, Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos, pero cuando alguien no hace las peticiones, cuando alguien no solicita como David solicitaba las cosas, es muy complicado. sí. Por eso el Salmo 119 tiene muchas necesidades de David, tiene muchas peticiones. Ok. Y él sabe que si las cumple, va a ser prosperado y va a tener mucha bendición. Por eso, o sea, él no conoce a Jesús, él no está en el tiempo de Jesús, Ajá. pero sabe que va a tener muchas bendiciones, por eso dice bienaventurado. Bueno, Pero para poder ser dichoso, yo necesito de ti. Necesito Claro. que me ayudes con él. Todo lo que digo en el Salmo 119 es lo que nosotros hoy tenemos que decirle a él, sí. porque va a ser la única manera que le podemos demostrar que lo amamos. Amén. Pero como seres humanos, sí es gravoso. Sí. Y la única manera es agarrar las palabras de David y decirle, Señor, ayúdame para demostrarte que yo te amo. Yo quiero guardar tus mandamientos, pero necesito este favor y este favor. Todo lo que vimos en el Salmo 119, a nosotros hoy se nos actualiza. Amén. Y cuando nosotros experimentamos como David en esa oración y en esa solicitud, entonces el resultado es eso, que hay una morada en nosotros de Jesús, del Espíritu. David sabía eso. David sabía que si no guardaba los mandamientos, la presencia del Padre no iba a estar con él. Por eso le hace todas aquellas solicitudes. Sí. Y ahora a los discípulos les dice, si me aman, guarden mandamientos. Pero los discípulos pueden tomar o pudieron haber tomado porque ellos tenían conocimiento de esto. Sí. ¿Sí? Entonces, decir, ¿cómo le hizo David? ¿Cómo le hizo David para demostrarle el amor? Pues le pedí, porque ahorita estudiamos las solicitudes Sí. y las respuestas, estudiamos ahorita en el Salmo 119 los asuntos positivos, estudiamos lo que se aprendía con todo eso, y eso hoy para nuestros tiempos yo ahora veo qué tanta razón tenía David de hablar de las excelencias de la ley y que él necesitaba la ayuda de Dios porque la ley le ayudaba a apartarse de la iniquidad, a no ser vergonzado, a caminar con rectitud y no pecar, y aparte meditar en sus caminos. Amén. Y haciendo esto, le demostramos a Jesús que lo amamos. Ujú. Y entonces cuando lo hacemos, la única manera que nos ayuda a hacer esto es guardando su palabra. Y entonces me convierto en dichoso, y la dicha es que Cristo muere en nosotros. El O sea, Padre y el Espíritu. gracias, mi hermano Jonás. De hecho, si se fijan, están entrelazados lo que es el Salmo 119 y el Evangelio de Juan, ¿verdad? Hay un puente, por eso lo conocían los apóstoles, este maravilloso salmo. Bien, gracias, mi hermano Jonás, por esa participación. Enriquece un poquito más el estudio. Bien, ¿algún comentario respecto a esta pregunta? Si no, pasamos al siguiente. Dice así, en la pregunta número, es la 4, ¿verdad? Dice, de las siguientes referencias, y hay una lista de referencias que vamos a ir leyendo, son 4. De estas referencias dice, ¿qué tan imprescindible, ahí está mal escrito, imprescindible e importante, y hasta dónde son los alcances respecto a la unidad manifestada entre sus hijos?
No sé si se entienda la pregunta. Dice, aquí en la tierra, ¿y qué repercusiones hay en el cielo hacia nosotros? Repito la pregunta. De estas referencias que vamos a leer, Primera de Juan 4, del 7 al 21, y Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 3, incluyendo Primera de Juan también, capítulo 3, verso 22 al 24, ¿qué tan imprescindible e importante y hasta dónde son los alcances respecto a la unidad manifestada entre sus hijos aquí en la tierra y qué repercusiones hay en el cielo hacia nosotros? Vamos a escuchar ahora las citas para poder dar luz a este cuestionamiento. Vamos a escuchar. Primera de Juan 4, 7, 21 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios el que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Son todos los que... Gracias. Bien, anoté esta pregunta porque en la mayoría de las congregaciones se predica temas del amor. Se habla mucho sobre el tema de la unidad, ¿sí? Y parece algo muy romántico. Pero déjeme decirle que cuando hablamos del amor, es un amor totalmente distinto a lo que hemos conceptualizado en las iglesias cristianas, ¿verdad? No es algo solamente de motivo, sino también lleva una práctica, una acción, ¿verdad? Una guarda de Torah y una demostración de que verdaderamente se ama al prójimo y al eterno, ¿verdad? Porque acuérdense que el más grande mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, dice la pregunta, ¿qué tan imprescindible e importante y hasta dónde son los alcances respecto a la unidad manifestada entre sus hijos aquí en la tierra y qué repercusiones hay en el cielo hacia nosotros? Y es tremendo lo que dice en esos versículos, los alcances respecto a la unidad manifestada entre sus hijos. Sí, el verso 8 dice, el que no ama simplemente no ha conocido a Dios. Es algo un parámetro muy importante, ¿verdad? Que nos indica si realmente nosotros tenemos ese amor de Dios que nos lleva a amar a incluso aquel que nos ha hecho daño. Sí, así es. Fíjese los alcances. Yo de pequeño me memoricé este versículo, uno de los primeros que nuestros padres nos enseñaron que lo dijéramos, ¿verdad? De memoria. Primera de Juan 4:8 también. El que no ama, así de simple, parece algo tan sencillo, pero tiene un alcance
tremendo. Por eso la palabra, ¿cuál es ese alcance? ¿Hasta dónde va? Porque dice, el que no ama no conoce a Dios. Así de sencillo. Entonces, pero obviamente ese amor va unido, va junto con la acción, con el guardar sus palabras, sus mandamientos. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así de sencillo. Entonces es un alcance tremendo. Tenemos que conocer al Eterno con verdadero corazón sincero en su palabra. Entonces dice ahí, repito, qué tan imprescindible e importante y hasta dónde son los alcances respecto a la unidad manifestada entre sus hijos y aquí en la tierra y qué repercusiones hay en el cielo hacia nosotros. ¿Qué sucede del cielo a la tierra cuando nosotros aquí en la tierra, aquí abajo entre nosotros hay esa comunión, esa unión y guardamos su Torah, como debe de ser, de sinceridad, muy transparentemente, por decirlo así de alguna manera, pero de esa forma tan correcta, Dios hace una manifestación en la tierra. ¿Qué sucede en la tierra? Sí, el versículo 12, ahí está una de sus repercusiones, una de las consecuencias, la más importante que sucede en el cielo, desde lo altísimo, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, queremos que Dios permanezca, que haya esa consecuencia celestial. Es necesario cumplir este mandamiento. O sea, si nos amamos unos a otros, entonces va a ocurrir, dice, que Dios permanezca en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros. Quiere decir, hemos alcanzado algo maravilloso, algo Sí, maravilloso. sí, sí, sí. Sí, 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 experimentar el amor hacia cada hermano en Cristo y manifestarlo y hacerlo. Entonces, ahora sí que Dios mora en nosotros y hay consecuencias. La consecuencia más importante es que Él está contigo. Ahora sí que cuando vino nuestro Señor Jesús era Emmanuel, era Dios con nosotros. Ahora que no está, si hacemos esto, está con nosotros. amén. Sí, de hecho, eh, eh, la palabra Shekinah es en hebreo la presencia total en el pueblo de Israel cuando bajaba esa nube, cuando bajaba ese fuego que estaba en medio del santuario, del Mishkan, en este caso del tabernáculo, estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la Shekinah, eso es lo que significa. Entonces, mucha gente he escuchado en algunas congregaciones que dicen, oye, va a haber un culto de una reunión de avivamiento en tal lugar. Y allá sí se siente el Espíritu, y allá sí está el fuego de Dios, y ahí está la presencia de Dios. Como que estamos buscando a Dios aquí y allá y en todas partes. Pero déjeme decirle que si usted quiere tener la presencia de Dios, bueno, simple y tan sencillamente como lo que comenta mi hermano Galaviz, es que cuando están dos o tres reunidos en su nombre, en esa unidad perfecta en amor, dice, ahí voy a estar yo. Entonces podemos nosotros aterrizar su Shekinah, la presencia del Eterno, en cualquier lugar donde nos encontremos, y entonces Dios hace morada entre nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, verlo bajo esa perspectiva es maravilloso. Entonces, podemos hacer que su presencia se manifieste en nosotros porque hay esa sinceridad y esa unión, esa armonía en el espíritu y de corazón en el amor del Señor. Otra consecuencia, otra condición muy, muy especial, otra consecuencia hermosísima, dice el 13, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí, Dios permanece en él y él en Dios, o sea, o sea, un ambiente de permanencia con Dios tiene que ver, que es el más importante, es que confesemos a todos los demás, a todas las personas que conozcamos, a los que Dios nos ha dado, vecinos, compañeros de trabajo, familia, amigos, a los que nos aman y a los que no nos aman, que digamos que Dios, que Cristo es el Hijo de Dios,
Jesús el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en él y él en Dios. O sea, hay Una reciprocidad, una se unión. sella la unidad haciendo esto con Dios. Así es. Hay un comentario que dicen que los judíos danzan en círculo. La palabra danza en hebreo es moverse en círculo. ¿Sí? Ya ve que se agarran de las manos o se toman de los brazos, niños, ancianos, jóvenes, mujercitas, o sea, señoritas, jóvenes, todos, y empiezan a danzar a un son de ritmo, ya sea de flauta o de salterio, etcétera. Entonces empiezan a saltar de alegría, entonces se mueven en círculo. Entonces, cuando nosotros danzamos con el cielo, esa reciprocidad del cielo hacia la tierra, de la tierra hacia el cielo, hay una armonía, hay una comunión entre nosotros. Entonces, ese es el propósito de que cuando nosotros guardamos Torah, hacemos que en la tierra haya esa presencia, porque haya armonía entre nosotros. Entonces, la presencia del Eterno está entre nosotros y nosotros con Él, ¿verdad? Es un danzar con el cielo. Digo, Pastor, también se me hace importante aquí en esos versículos habla del amor. así es. Entonces también es importante amar a nuestro vecino que no piensa como yo, a lo mejor mi compañero de trabajo que tiene otra doctrina, porque amar a los que están cercanos y a mi familia, pues eso, pues los amamos. ¿Sí? Pero yo creo que también es muy importante, o tal vez más, amar a quien no me llevo bien, o a quien me ha hecho algo, o a quien no piensa como yo y no tiene la doctrina que yo tengo, vamos a Sí. decirlo así. Sí, qué tremendo este mensaje, pues mismo el Señor dijo, ¿verdad? Pues si amáis a los que os hacen bien, pues qué más da, ¿verdad? O sea, pero sin embargo, dice la Escritura, aún a vuestros enemigos. Una de las 7 palabras de Yeshua en la cruz, ¿verdad? Fue cuando dijo, Señor, perdónalos. Fíjese, cómo estaba, él mismo oraba al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos que también ser este, coherentes con ese amor divino con todas las personas, vecinos, amistades, familiares, con todos, ¿verdad? Pues bueno, pues nos hacen un daño, ¿verdad? Nosotros no hay que responder eh, a esa actitud negativa hacia nosotros, sino todo lo contrario. Bien. Entonces, más adelante, el Señor mismo les dice en Juan 13, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos con los otros. Pero a la Torah no se le puede agregar ni quitar, porque el Señor estaba diciendo que estaba agregando un nuevo mandamiento. Bueno, la condición continúa diciendo, como yo los he amado. Como yo los he amado, sí. Se podían amar con Sí. un amor de Sí, sí, humanos, sí, sí. pero Él viene a mostrarnos un amor de perfección, de plenitud. O sea, el Señor, el Maestro, viene a la tierra con una novedad todavía más grande, ¿verdad? O sea, que yo los amo, digo, que se amen ustedes como yo les he amado. O sea, y cómo nos ha amado el Señor, como dice Filipenses, ¿verdad? Que se entregó aún hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Que siendo humano se anonadó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Entonces el Señor tiene una actitud totalmente distinta. O sea, es algo curioso. Cuando el Mesías llega aquí a la tierra, sus enseñanzas fueron contra cultura. O sea, la cultura en la tierra era, me haces, te hago, ¿verdad? Y había una ley que por causa de la dureza del corazón y esa ley del talión, que sería bueno después aclarar algunos puntos, ojo por ojo, diente por diente y cosas así, pero el Señor dice totalmente otra cosa. Habéis oído, ¿verdad? Si alguien te pide que vayas con él 1 milla, tú ve con él 2. Si alguien te pone en la mejilla, tú pon la otra, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer un análisis más profundo de ese mensaje del Sermón del Monte. Pero estamos entonces que el amor del Mesías va sobre todas las cosas. De hecho, ese amor es en el cielo, hermanos, es otra cosa. Eso es otro mundo totalmente distinto. De esa calidad, de ese calibre de amor, es muy poco en la tierra. Por eso David pedía, Señor,
enséñame tus juicios, enséñame. Yo creo que si hubiera escuchado al Mesías, hubiera agregado esa oración, enséñame a amar también tu Torah. Aunque también algún texto por ahí lo menciona. Quiero destacar el versículo 17. Dice que si hacemos así, este amor del que estamos ahorita tratando el amor se ha perfeccionado, se perfeccionó, dice aquí, en nosotros si hacemos de acuerdo al mandamiento, dice. ¿Y qué consecuencia hay ahí también? ¿Qué repercusión hay? Dice que vamos a tener confianza en el día del juicio. De que va a haber juicio, como decía el hermano Daniel, de que va a haber boda, va a haber boda. Entonces, Okay. si nosotros obramos indistintamente y nuestro amor cubre, se perfecciona, Dios perfecciona el amor en nosotros de manera sublimada como lo hizo nuestro Señor Jesús, que aún estando en la cruz, dijo, perdona, perdona, ahí estuvo la mayor manifestación de amor, ahí estuvo. Entonces, si nosotros amamos de esa manera a los que nos vituperan, a los que nos hacen daño, y es decir, que el amor es parejito, dice que esto nos permitirá vivir ahorita confiados en que cuando venga el día del juicio vamos a estar tranquilos. Amén. Amén. Sí, tremendo. Gracias, mi hermano Galavid. Vamos a pasar ya, por último, a la pregunta número 5. ¿Les parece? Para terminar esta participación de todos en este estudio. En la pregunta dice así, en base a los siguientes textos, ¿cuáles son los principios secretos y claves más importantes que nos ayuden a encontrar una plena unidad con nuestro Dios el Eterno? Repito la pregunta. Dice, ¿cuáles son los principios secretos y claves más importantes que nos ayuden a encontrar una plena unidad con nuestro Dios el Eterno? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, ¿verdad? No. Son cinco pasajes de la Escritura. Uno de ellos es Proverbios capítulo 2 del 1 al 6. Vamos a escuchar la lectura. Si alguien de ustedes lo tenga por ahí, vamos a poner atención. Dice así Proverbios capítulo 2 del 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque de Yahvé viene la sabiduría y de su boca viene el entendimiento. Bien, primero vamos a ver versículo por versículo, ¿les parece? Dice así Proverbios 2 del 1 al 6, ¿cuáles son esos principios? Encontramos algunos secretos, algunas claves más importantes que nos ayuden a encontrar una plena unidad con Dios. A lo mismo dice así, guardar. Y a mí me llamó la atención una de las frases, la última frase dice, si como a tesoro la buscares. Imagínense que por ahí salió la noticia de que en una de los, de los terrenos de allá de Montemorelos o que vienen por ahí de los ríos Pepitas como en el 48 en los Estados Unidos, ¿usted qué haría, mis hermanos? ¿Verdad? No, pues vamos con la canasta, ¿verdad? Y me llevo mi maleta y pues vamos a ir a buscar a esas pepitas de oro, ¿verdad? Entonces, qué tremendo versículo. Como si a tesoro la buscares, como si a tesoro la escudriñares, el cómo guardar la palabra de Dios. Fíjense el, vamos, el realce, la intención que quiere describir ahí el proverbista, en este caso, en el capítulo 2 del 1 al 6. ¿Alguna otra clave, algún secreto, ¿sí? O principio que podamos encontrar?
Sí, no escuchamos, perdón. Bien, es lo mismo, ¿no? Como que el mismo versículo está apoyando a todo lo demás que hemos venido describiendo. Claro, obviamente lo dice con otras palabras, pero lamentablemente ahorita no tengo el interlineal hebreo, porque cada palabra tiene otra connotación más profunda, más tremenda, que nos dan luz para entender el alcance de este versículo, ¿verdad? Si gustan bien, podemos pasar a Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Sí, Sí, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. sí. Hay tres cosas. Primero, amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Número uno, corazón. Número dos, con toda tu alma. Sí, Y luego con toda tu mente, toda tu mente. ¿verdad? Integralmente, en pocas Sí. palabras, integralmente. Sí, y si nosotros hacemos un análisis, un escrutinio de esas palabras, de cada una, vamos a sacarle, hermanos, toda una profundidad tremenda de lo que implica amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Entonces, esos son principios para poder entender a su Torah y al Eterno, ¿verdad? ¿Hay algún comentario respecto a este versículo? Si no, pasamos al siguiente. ¿Correcto? Bien. Dice Jeremías capítulo 29, verso 13. Para ir terminando, nos faltan y dos versículos más. Dice así, Jeremías 29, 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Cuál sería la palabra clave en ese versículo? Me buscarás, Buscar. pero solamente me encontrarás cuando lo hagas desde el fondo, desde el intenso de tu corazón. Esa es una ley espiritual tremenda, así tan sencilla. No me encuentran porque pues no me buscan. Y me buscan, pero me buscan de una manera muy simple. No, hay que hacerlo de todo corazón. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Y de hecho hay un texto en la Biblia dice, no tenéis porque no pedís. Dice acá uno de los apóstoles, dice, y pedís, y luego pedís mal para vuestros deleites. Entonces, no es una oración sincera. Hay que pedirle a Dios lo que verdaderamente Él quiere que hagamos. Ya lo demás vendrá por añadidura. Y no estoy diciendo que no hay que orar por las cosas espirituales, sino destaco las cosas terrenales, perdón. Destaco este versículo, pero para poder resaltar la intención de que debemos de buscar al Eterno primeramente, pero de todo corazón, ¿verdad? Lo que está implícito en este versículo. ¿Sí? Y Jeremías, capítulo 24, verso 7, dice así. Les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Yahvé, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora el Eterno hace una promesa de darnos su espíritu en nuestro corazón, pero también darnos un corazón nuevo para que podamos nosotros tener esa bonita intención de buscarlo. De hecho, esas eran las peticiones que tenía David en el Salmo 119. Señor, dame fuerzas, dame el corazón, dame el anhelo, dame esa capacidad para poder amar y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pero el Señor ahí, Él da esa promesa de darnos un corazón nuevo para poderlo buscar. ¿Cómo se obtiene ese corazón nuevo? Bueno, cuando usted y yo nacemos de nuevo, recibimos a Yeshua, hacemos un pacto con Él, entonces tenemos su espíritu y tenemos un pacto con el Señor. Por lo tanto, un corazón nuevo. Entonces, tenemos la capacidad
tenemos la fuerza y el don, la facultad de amarlo y de buscarlo de todo corazón. Y el último versículo es Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Oiga, qué maravilloso versículo, ¿verdad? O sea, gócese o alégrese a que en esto. El que se quiere alabar, el que se quiere glorificar, el que se quiere sentir, ¿verdad? Contento. Bueno, enorgullezcase de que me está buscando, de que me conoce, ¿verdad? Que verdaderamente me conoce y que me entiende. Entonces, cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, el corazón del Eterno, guardamos sus mandamientos, guardamos sus palabras, y por ende, entonces nosotros podemos entender a nuestro Padre, ¿verdad? Cuando nosotros nos gozamos en buscar, conocerle y en entenderle, ¿verdad? Entender su Torah. Bueno, Amén. hermanos, a grosso modo, esto es todo este estudio. Y luego viene, al final, es todo lo que está incluido en este estudio, en esta lección, que elaboremos nosotros nuestra propia conclusión. No sé si alguien con sus propias palabras, en una oración, ¿no? me pueda decir, qué es lo que hemos aprendido en esta tarde. Pues primera conclusión creo es reconocer que nuestro Señor Jesús Salvador está presente eh, como alfa y omega, principio y fin, o sea, es el todo, está manifestado en las Sagradas Escrituras desde el principio, ¿verdad? Las letras a las que hacía mención en un principio, el Aleph y Taf, ¿verdad? Así es, así es. Esto, este, Pues como y bien, diciendo que Él lo llena todo, ¿verdad? viene todo, sí. Ajá. Que hay que amarle integralmente, o sea, el hombre, el ser humano, universalmente hablando, se puede, sí, dice que sí, sí se puede jactar el ser humano, pero jactarse en que ha entendido que va a estar mala expresión, a lo mejor que le cayó el 20 de quién es, cuál es la posición como ser humano delante del Altísimo y que hay que amar a ese Altísimo, ahora sí, íntegramente, corazón, fuerzas, mente, con el alma, ¿verdad? Y entonces dice que al conocer el amor del Altísimo, podemos amar o imitar ese amor con nuestros semejantes y entonces tendremos la presencia de Dios en nuestra vida. En nuestra Ahora sí que va a estar ahí cumpliendo su promesa, de decir yo voy a estar contigo. Amén. Gracias, mi hermano Galaviz. Bueno, es que esta primera lección, por muy sencilla que parezca, pero es el corazón de la Torah. Entonces, tenemos que entender a partir de ahí, tener más estudios, ahora sí, un poco más profundos de significados de estudios, por ejemplo, las 7 fiestas, y vamos a tener otros estudios más amplios, muy interesantes, pero yo quise traerles a ustedes esta primera lección de estudios bíblicos para poder, hermanos, dar un paso adelante o un preámbulo a lo demás que vamos a venir estudiando, ¿verdad? Porque podríamos tener mucho conocimiento, mucha ciencia, ¿verdad? Pero sin dejar esto otro, ¿verdad? Entonces tenemos que ir preparando nuestro corazón, como dice el primer versículo, que Esdras dice así el versículo, pero Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Eterno y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, este es lo primero. Antes de abrir el rollo de la Torah, antes de ver, hermanos, algunos secretos más profundos, tenemos que adentrarnos al corazón de la Torah. De otra manera, pues vamos
a batallar para poder entender cosas profundas, ¿verdad? Entonces, si usted le ama, si yo le amo, entonces Dios nos va a revelar cosas más profundas. De otra manera, no. Nos vamos a quedar así como que yo no le entendí. ¿Por qué no lo entendió? Porque no hay esa conexión del Eterno hacia nosotros en ese amor con nuestro Dios, ¿verdad? ¿Algo más? Todo quedó claro, ¿verdad? Bueno, les doy las gracias, los felicito, ¿verdad? por haber participado, dar su opinión en esta lección. Dios los bendiga, y pues bueno, vamos a dar algunos otros comentarios más adelante, sobre nuestras próximas reuniones. ¿Quedó?